Seguimos con el primer canto, capítulo 9, la muerte de Bhishmadeva en presencia del Señor Krishna. Jai. Capítulo muy apreciado por todos, ¿verdad? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Yanam Yana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ananda también, qué bueno que nos acompañas. Haribol. Haribol. Entonces estuvimos leyendo el texto 35, llegamos ahí. Estamos en la etapa final cuando el abuelo Bhishma está por dejar el cuerpo y alabando al Señor Krishna y a su relación con Arjuna, ¿verdad? ¿Recuerdas, Jesse? Y ese gran momento del duelo, de la muerte y todo lo que aconteció ahí en el lecho de flechas. Exacto. Y lo importante de tener a Dios siempre, a Krishna siempre en nuestra mente para el momento de trascendencia, pues vayamos hacia Él. Sí. Sí, hubieron muy buenas reflexiones, ¿eh? Pero bueno, vamos entonces a seguir con el texto 36. ¿Quién quiere leer? Yes. Si quiere, yo puedo empezar, Madre, texto 36. Ay, espérate. Texto 36. Cuando cuando a Arjuna pareció contaminarlo la ignorancia, al observar ante sí en el campo de batalla a los soldados y comandantes, el Señor impartió conocimiento trascendental y le erradicó así dicha ignorancia. Que sus pies de loto permanezcan siempre como el objeto de mi atracción. Significado. Los reyes y los comandantes debían estar al frente de los soldados combatientes. Ese era el sistema de la verdadera lucha. Los reyes y combatientes no eran mal llamados presidentes o ministros de defensa como hoy en día. Ellos no se quedaban en casa mientras los pobres soldados o mercenarios peleaban cara a cara. Esa puede que sea la regulación de la democracia moderna. Pero cuando reinaba la verdadera monarquía, los monarcas no eran cobardes a quienes se les elegía sin considerar su aptitud. Como era evidente en el campo de batalla de Kurukshetra, todos los líderes de ambos bandos, como Drona, Bhishma, Arjuna y Duryodhana, no estaban durmiendo, sino que todos ellos eran verdaderos participantes de lucha, para la cual se escogió un lugar que estuviera lejos de las zonas residenciales civiles. Esto significa que los inocentes ciudadanos eran inmunes a todos los efectos de la pelea entre los bandos monárquicos rivales. Los ciudadanos no tenían por qué ver lo que iba a pasar durante dicha pelea. Ellos tenían que pagarle al gobernante la cuarta parte de sus ingresos, ya fuera este último Arjuna o Duryodhana. Todos los comandantes de los bandos que habían en el campo de batalla de Kurukshetra estaban parados frente a frente. Y Arjuna los vio con gran compasión y lamentó que la causa del imperio tuviera que matar a sus parientes en el campo de batalla. Él no le temía en absoluto a la gigantesca falange militar que presentó Duryodhana, pero por ser un misericordioso devoto del Señor, renunciar a cosas mundanas era algo natural para él, y por eso decidió no pelear por posesiones mundanas. Mas ello se debía a un escaso acopio de conocimiento, y por tanto se dice aquí que su inteligencia se contaminó. Su inteligencia no podía contaminarse en ningún momento, pues él era un devoto y compañero constante del Señor. Como queda claro en el cuarto capítulo de Bhagavad Gita,
La inteligencia de Arjuna se contaminó aparentemente porque de lo contrario no hubiera habido la oportunidad de impartir las enseñanzas de Bhagavad Gita por el bien de todas las contaminadas almas co- condicionadas que el concepto del falso cuerpo material mantiene sumidas en el cautiverio material. El Bhagavad Gita les fue impartido a las almas condicionadas del mundo para liberarlas de la errónea concepción de identificar el cuerpo con el alma y para restablecer la relación eterna que el alma tiene con el Señor Supremo. El Señor habló del Atma Vidya o el conocimiento trascendental acerca de sí, principalmente para beneficio de todos los interesados de todas las partes del universo. Bueno, esto está muy lindo, muy bello, porque sin duda los líderes de esa época tenían mucho más humanidad de lo que ahora, ¿no? O sea, ahora la guerra es atacar a al pueblo y así es como, o sea, agredir a otro país es atacar al pueblo y aquí era es simplemente de alguna manera lo que menciona Madre, pues sí, como que ganar la batalla entre los líderes, no agredir lastimando al pueblo también, ¿no? Hace mención un poco que hasta incluso la batalla se dio en un contexto más humano. Sí, eran muy nobles. Hoy atacan hospitales, escuelas, o sea, Ahora son puntos de ataque, o sea, o sea, es imagínate. el mundo al revés. Ujú. Y vemos aquí como está alabando el abuelo pues a Krishna por liberar a Arjuna de su supuesta ignorancia. Y vemos como al comienzo del capítulo también Yudhishthira se lamentaba por haber causado la muerte de tanta persona, por él tener que tomar ese servicio del reino. Y fue el abuelo Bhishma que le despejó esa duda, ¿verdad? Diciéndole que él, como actuó con el Dharma, con los principios religiosos, estaba totalmente protegido. Y es un poco lo que le dijo, es lo que le dijo Krishna a Arjuna también, que así hiciera su deber, que eso lo va a proteger siempre. Sí, sí, lo que hemos también hablado de hacer nuestro deber en nuestro día a día. Muy bien, madre. No sé, continúo. Ok, sí. Premi, Tema, ¿querías decir algo, Premi? adelante, adelante. Déjame. Algo que me pareció importante es que como los líderes estaban, ¿no?, como peleando, ¿no?, luchando, eran los primeros que estaban ahí. No es que estaban desde su casa mirándolo, sino que eran los que primero se ponían a defender. Eso me parece importante. También resaltar la actitud de, bueno, de los líderes en esos momentos y bueno, y cómo lo vemos también en Prabhupada, bueno, nuestros maestros, que, Es que bueno, verdad, que en dan el primer fila, ejemplo. ¿no? Exacto, salen, no hablan desde el escritorio. Entonces eso me parece muy importante como ejemplo. Y sí, inspirarnos. Y hace mención justo, ¿no, Premio? De que dice, mencionan con el ejemplo, sea el lado que tiene que ser o el lado incorrecto. O sea, no nada más hablan desde el ego, sino que intentan de alguna manera accionar o predicar lo que dicen. Y hace mención de, sin importar si era Duryodhana o Arjuna, de alguna manera los dos intentaron seguir su camino y pensaban que estaban en lo correcto. Y ahora como que el liderazgo que tenemos es a través del ego y lejos de la situación, ¿no? La batalla la deciden por... Lo cual yo creo, madre, pues es más complejo el karma, ¿no? Para ellos también, ¿no? De alguna manera vimos como en todo el relato de la muerte de Bhishmadeva, aunque estaba en el bando equivocado, pues la consecuencia fue también muy amorosa, porque no, o sea, toda la acción fue bien distinta. Pero sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, como líderes, a mí me escuché el otro día una clase de Kesha Baswami, me encanta Kesha Baswami, él decía algo súper importante, que como líderes hay cosas que uno, bueno, en la vida no podemos controlar otras cosas, otras situaciones, lo que hacen otros, pero sí estar
sí capacitarnos nosotros a volvernos buenos líderes. Y bueno, y pone el enfoque en eso, en estar atentos a nuestra práctica espiritual, para dónde estamos yendo, bueno, todo lo que ya sabemos, pero me parece muy importante ese punto de capacitarnos nosotros para después, si tenemos que hacer un servicio de líderes, poder hacerlo de la mejor manera y cuidando a los devotos que uno, Krishna, los pone, ¿no?, en ese servicio, de cuidarlos y, y ayudarlos a avanzar. Es cierto, también nosotros somos líderes, o sea, también puede ser nuestro ego falso decir, bueno, los líderes están allá, ¿no? En el gobierno, en las altas esferas, pero es cierto, o sea, también nosotros en nuestros círculos, en nuestra familia o en el trabajo, somos líderes y tendremos que también poder lograr hacer eso. Es cierto. Sí, sí. No sé, ¿alguien más? Madre, ¿o sigo? Usted me dice, madre. Vamos a seguir con el 37. Ok. 37. Cumpliendo mi deseo y sacrificando su propia promesa, se bajó de la cuadriga, tomó una de las ruedas. Ah, sí, sí, es 37. Sí, ¿verdad? Sí. Cumpliendo mi deseo y sacrificando su propia promesa, se bajó de la cuadriga, tomó una de las ruedas y corrió apresuradamente hacia mí, tal como un león que va a matar a un elefante en el camino. Incluso dejó caer su manto. Significado. La batalla de Kurukshetra se libró sobre la base de principios militares, pero al mismo tiempo con un espíritu deportivo, como una pelea entre amigos. Duryodhana criticó a Bhishmadeva alegando que por afecto paternal este último se mostraba reacio a matar a Arjuna. Un, un kshatriya no puede tolerar insultos en relación con el principio de pelear. Bhishmadeva prometió por ello que al día siguiente mataría a todos los 5 pándavas con armas especiales hechas con ese fin. Duryodhana quedó satisfecho y guardó consigo las flechas que había que entregar al día siguiente durante la pelea. Mediante trucos, Arjuna le quitó las flechas a Duryodhana y Bhishmadeva pudo darse cuenta de que se trataba de un ardid del señor Krishna. En consecuencia, el voto de que al día siguiente Krishna tendría que tomar las armas personalmente, pues de no hacerlo, su amigo Arjuna moriría. En la pelea del día siguiente, Bhishmadeva luchó con una violencia tal que tanto Arjuna como Krishna se vieron en dificultades. Arjuna ya casi estaba vencido. La situación se puso muy tensa, pues Bhishmadeva ya estaba a punto de matarlo. El señor Krishna quiso entonces complacer a su devoto Bhishma, haciendo que se mantuviera la promesa de este último, que era más importante que la suya propia. Aparentemente, él rompió su propia promesa. Él prometió antes del comienzo de la batalla de Kurukshetra que permanecería sin armas y que no emplearía su fuerza en favor de ninguno de los bandos. Para proteger a Arjuna, se bajó de la cuadriga, tomó la rueda de la misma y corrió rápidamente hacia Bhishmadeva con una actitud furiosa, tal como un león que va a matar a un elefante. En el camino, dejó caer la tela con la que se cubría ahí. Con la gran ira que exhibía, no se dio cuenta de que se le había caído. Bhishmadeva soltó de inmediato sus armas y se dispuso a ser matado por Krishna, su amado señor. Pero la pelea del día terminó en ese preciso momento y Arjuna se salvó. Desde luego que no había posibilidad alguna de que Arjuna muriera, porque el propio señor estaba en la cuadriga. Pero debido a que Bhishmadeva quería ver que el señor Krishna tomara alguna arma para salvar a su amigo, el Señor creó esta situación, haciendo que la muerte de Arjuna pareciera inminente. Él se quedó ante Bhishmadeva para hacerle ver que su promesa se había cumplido y que él había tomado la rueda. Ay, eso es lo que habíamos comentado, ¿verdad? Ya empezó a relatar el momento en el que, de la foto que nos compartió, donde Bhishmadeva, pues, también al verse un poco presionado por Duryodhana,
fue todavía más violento y como que rompió las reglas que estamos hablando, ¿no? Y que incluso hasta había cierta ética en la batalla, rompe las reglas, Krishna se da cuenta y como que dice, oye, estás rompiendo las reglas, por eso estás tomando ventaja y eso lo hizo enojar muchísimo. Y que lo iba a atacar a través de la rueda y estaba tan enojado que se le cae la capa y por lo que vimos en la imagen se puede ver sí que Arjuna como que le dice que no, que o sea que no permite que él también rompa las reglas, mejor que de alguna manera ellos se degraden, pero él no. Y como que todos se impactan de que Krishna se iba a involucrar en la batalla y ahí termina, pero pues también tiene un montón, muchas bellas aristas, ¿no? Primero está genial saber que Krishna va a estar ahí si alguien del otro bando negativo, yo siempre siento como digo, bueno, si existe algo malo, malo, o sea, sin duda Krishna va a intervenir, ¿no? Si no me toca a mí transitarlo. Este, pero bueno, empezamos empieza el relato de ese momento, ¿no, madre? Exacto, porque Krishna, recuerden que había prometido no pelear. Él dijo que se iba a mantener neutral, pero que iba a apoyar a los Pándava porque estaban en la justicia, en el bien, y eran muy queridos por él, eran sus devotos. Pero claro, todos son sus parientes también, todos son muy queridos por él, pero él por eso prometió no pelear, pero los apoyaba como sirviente, ¿verdad? Manejando la cuadriga, aconsejándolos. Pero pues era tan fuerte el deseo del abuelo Bhishma de que él rompiera su promesa que vemos que para Krishna lo más importante es complacer a sus devotos. No importa si rompe las reglas sociales, si socialmente, ay, no mantiene su promesa, va a bailar con las muchachas, se fuga, o por ejemplo vimos que ahí como primo hacía siempre un papel de segunda, ¿no? Como nunca se ponía en una posición de la suprema personalidad de Dios. Siempre hacía como un papel, este, ¿cómo se dice? Bajo perfil. ¿Mm? Y entonces él había prometido, pues, que le apoyaba a los Pándavas, su devoto, pero no iba a pelear. Pero era así, parte de la relación de amor también, como leímos ayer, que se desarrollara ese amor a través de la pelea. Por eso hay una cita de Srila Prabhupada donde explica eso, que un devoto entiende cuál es su relación de amor, ¿verdad? La leímos ayer, las diferentes relaciones, estaba Eder leyendo. Y entonces que al abuelo Bhishma también le caían flechas y también él le tiró flechas a Krishna, pero Krishna la tomaba como también muestras de amor, como si fueran rosa, que le tiraban rosa, ¿recuerdan? Ayer leímos. Y entonces sí, en la batalla también estaba toda esta relación amorosa entre Krishna y sus devotos, más allá de las reglas sociales y todo. Entonces eso, para Bhishmadeva, esa era su imagen más hermosa que él quería recordar, estar absorto al momento de la muerte, ¿no? Cuando Krishna estaba ahí con la rueda, que también es su Sudarshan Chakra, su disco. Pero como él había prometido que no iba a usar ninguna arma, ahí tenía su Sudarshan Chakra camuflado en una rueda del carro. Claro, no lo lanzó porque Arjuna le dijo, no, 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 no rompas tu promesa, porque también recordamos que la palabra es lo más importante, sobre todo, bueno, para todos y para los guerreros, ¿no? Cumplir con la palabra de honor. Pero a Krishna le vale todo porque para él lo más importante es complacer a sus devotos. Y no le, en la imagen está impresionante, la verdad, madre. Sí, son devotos artistas muy inspirados que Wow. pintaron esos cuadros bajo la dirección de Srila Prabhupada. Ujú. No, todo está súper impresionante. Y cuando vengan a Italia, la Villa Brindava en el Templo de Florencia, Ujú. ¿verdad, Premia? Hay un museo de cuadros, de escenas de devotos, así, de impresionante, la batalla de Kurukshetra, Ravana con Hanuman y toda la batalla. Muy bonito, para que ese sí es un lindo museo. Ujú. Wow.
de haber sabido. Qué bello. Muy bien. ¿Quieren que continúe? Draupadi, ¿tú quieres leer un poco? ¿O tú me dices? Buenos días. Buenos días. O ahorita. Ahorita. Emi, hay quien, si alguien quiere leer. Ah, llegó Murari también. Aribol Murari desde Manta, Ecuador. Oh, muy bien. Tribol, Ya ves recién que me voy estamos de todos conectando. lados. Porque premios de Murari, Argentina, ¿no? sí. Sí, muy bien. Estamos de todos lados. Ujú. ¿Cómo Ok, Aribol, ¿quieren que lea? Sí, sí, sí. acto Ok. 38. Adelante. Texto 38. Que el Señor, que Él, el Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios, quien otorga la salvación, sea mi último destino. En el campo de batalla, Él arremetió contra mí como si estuviera furioso por las heridas causadas por mis afiladas flechas. Su escudo estaba destrozado y tenía el cuerpo manchado de sangre debido a las heridas. Significado. Los tratos que hubo entre el señor Krishna y Bhismadeva en el campo de batalla de Kurukshetra son interesantes, debido a que las actividades del señor Sri Krishna parecen parcializarse por Arjuna y ser hostiles con Bhismadeva. Pero de hecho, todo esto tenía principalmente por objeto favorecer de un modo especial a Bhismadeva, un gran devoto del Señor. Lo asombroso de tales tratos es que un devoto pueda complacer al Señor haciendo el papel de un enemigo. El Señor, siendo absoluto, puede aceptar el servicio que su devoto puro le preste incluso con el atuendo de un enemigo. El Señor Supremo no puede tener enemigo alguno, ni puede un supuesto enemigo hacerle daño, ya que Él es agita o agita o Ajita. inconquistable. Más aún así, Él se complace cuando su devoto puro lo golpea como un enemigo y lo regaña desde una posición superior, si bien nadie puede ser superior al Señor. Estos son algunos de los trascendentales tratos recíprocos que hay entre el devoto y el Señor, y aquellos que no tienen información acerca del servicio devocional puro no pueden penetrar en el misterio de dichos tratos. Bhismadeva hizo el papel de un valiente guerrero e intencionalmente hirió el cuerpo del Señor, de manera que a los ojos comunes pareciera que el Señor estuviera herido. Pero en realidad, todo eso era para confundir a los no devotos. El cuerpo totalmente espiritual no puede ser herido, y un devoto no puede volverse enemigo del Señor. De lo contrario, Bhismadeva no hubiera deseado tener al mismísimo Señor como el destino último de su vida. De Bhismadeva haber sido un enemigo del Señor, el Señor Krishna podía haberlo aniquilado sin siquiera moverse. No había necesidad de que tuviera que ir ante Bhismadeva con sangre y heridas, pero lo hizo porque el devoto guerrero quería ver la belleza trascendental del Señor, estando él adornado con heridas hechas por un devoto puro. Esa es la manera en que se desenvuelve el rasa trascendental o la relación entre el Señor y el servidor. Mediante tales tratos, tanto el Señor como el devoto se vuelven gloriosos en sus respectivas posiciones. El Señor estaba tan furioso que mientras se dirigía hacia Bhismadeva, Arjuna trató de retenerlo, pero a pesar del intento de Arjuna, él prosiguió hacia Bhismadeva tal como un amante va hacia otro sin importarle los obstáculos. Al parecer, él estaba decidido a matar a Bhismadeva, pero de hecho su intención era complacerlo como a un gran devoto del Señor. El Señor es indudablemente el redentor de todas las almas condicionadas. Los impersonalistas desean que Él les dé la salvación y Él siempre les concede lo que ambicionan. Pero aquí Bhismadeva ambiciona ver al Señor en su aspecto personal. Todos los devotos puros ambicionan eso. Qué fuerte. Sí. Krishna no tiene enemigos.
También menciona, ¿no, madre? Que pues como dice Bhagavad Gita, el verdadero ser espiritual no puede ser lastimado, quemado, nada, y que Bhishma pues lo tiene muy claro, ¿no? Digo, Krishna. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, la Sí, misión o el objetivo principal de Krishna siempre es complacer a sus devotos. Ujú. sí, Ananda, es cierto. Por eso se dice, él es el supremo controlador, pero pierde el control, se deja controlar por sus devotos. Entonces, muy bonito, él toma también una postura muy humana, de que se enoja, de que aparentemente se entra así en todo el humor de la batalla. Y vemos, más adelante leeremos también sobre el significado del bhakti como cooperación, en el sentido que sus devotos toman el papel que Krishna quiere que tomen, porque siempre quieren cooperar con él y con la escena, con las actividades que él hace, que también son para, obviamente, dar un ejemplo, ¿no?, a sus devotos de los diferentes aspectos del amor, del servicio devocional, de cuánto es ilimitado el bhakti, ¿verdad? O sea, el servicio devocional no se puede retener ni controlar, es simplemente algo que uno puede vivir con el amor y la devoción. Y aunque querramos, no tiene así esas reglas sociales o religiosas que ponemos tanto en este plano material. Y por supuesto es todo un proceso, como siempre decimos, ¿verdad? Practicar nuestro sadhana y pues esperar por la misericordia del Señor, de sus devotos. Pero una y otra vez se repite que sí, ayer hablamos en un encuentro y preguntaban, ¿no?, ¿cómo sabemos si Krishna está contento con nosotros? Y hubieron varias respuestas, pero generalmente la que más resalta es cuando vemos que los devotos están contentos con nosotros. Si cocinamos algo y los devotos están contentos, entonces significa que que Dios está contento. Si vemos que, así como que es una conexión muy fuerte para complacer al Señor Supremo, complaciendo a los devotos y a todas las entidades vivientes. Y dice un maestro de la escuela madre, Mm. que obviamente importante el sadhana y también ayudar con virtudes. Y dice, ¿quieres saber qué tanto has avanzado en tu vida espiritual? Ve a tu casa, ve con tu familia, para que ellos saben qué botones tocar y con base a tu reacción vas a ver tu progreso espiritual. O sea, si quieres saber qué tan has avanzado, ve a casa de nuevo y ve a las situaciones que tanto te retan. Si tú eres otro en ese momento, ese es tu avance. O en esos entornos que nos tocan esos botoncitos, ¿no? Que Palabras Sí, sagradas. En cualquier momento, claro. vas a la calle manejando, perdón, ¿verdad? Ya te No, toca. no, no, porque sí, vos, Divia, vos. Sí, eso es muy importante, volver a la familia y ver cómo nos relacionamos o la comunidad. Decía el profesor que podemos aislarnos, pero nadie nos va a tocar ahí los botones del ego y no podemos ver cuánto avance tenemos, aparte estar con nuestra mente ahí saltando de aquí para allá. Por eso las relaciones son sagradas y es parte de lo que Krishna siempre nos está enseñando, ¿no? En el altar, con todos sus... Somos monoteístas, sabemos que Dios es uno, pero Él nunca está solo. Premi, por favor. Gracias, qué lindo todo lo que comparten. Me estaba acordando en el Bhagavatam, creo que en el canto 10, Prabhupada en un significado justo habla de eso. Dice que uno puede ver el avance de alguien, dice, el avance de uno se mide por la capacidad que uno tiene de, ¿cómo es la palabra? Como de sobrepasar situaciones provocativas.
Ujú. Entonces, Prabhupada lo explica qué es eso, ¿no? Y con la familia es cuando más sucede porque, como dijo Jessica, saben cuándo tocar, en dónde tocar, el lugar perfecto para uno saltar. Sí, sí, muy bueno ese punto. Pues iba a compartir algo más, pero me olvidé ahora. Y a vos que habías dicho, perdón, era algo con respecto a lo que vos habías dicho. Estoy ya con el cambio de horario, media cansada. Sí, pues eso, ¿no? Pero eso me pasó hace poco también. No sé, en India, que alguien dice algo y uno reacciona así. Mm. Es muy fácil a veces, si uno no está pues enfocado, alerta, o a Ahí me veces hiciste acordar, sí, eso, algo que me encantó también que escuché hace poco, que decían así, que es muy difícil volverse humilde, es casi como imposible volverse humilde, pero que uno puede en cada ocasión tomar la actitud de humildad. eso. Eso sí está a nuestro alcance. Y así en todas las cualidades. Eso me pareció súper revelador, porque sí, a veces queremos ya tener todas las cualidades y todo, pero a veces es difícil. Pero si podemos recordar, ok, ¿cuál sería la actitud más humilde en base a mi persona que puedo tomar ante esta situación? Eso está, creo, más a nuestro alcance. Totalmente. Importantísimo, ¿verdad? Enseguida nos baja el ego cuando recordamos Trinada Pisunichena, ser como la hoja, ser como el árbol, la humildad. Enseguida nos trae paz mental esa actitud. Y el control, al contrario, ¿no? Dispara el ego, duele la cabeza, nos enfermamos. Y Sí, cuando tomamos la actitud humilde, por lo menos no lo hice muchas veces así consciente, pero un par de veces sí fue consciente. Y vi los arreglos de Krishna que hace y digo, wow, como que esto a Krishna realmente le gusta esta actitud, porque hace arreglos impensados, impensados, como cosas que él viste que es el ajedrez número uno, puede hacer 1000 jugadas a la vez, que uno no le entra en la cabeza y bueno, así sucedió y bueno, y eso me inspiró a más decir, ok, va por acá es donde le complace a Krishna. Totalmente. También dice, no madre, que tienes que también discernir entre realmente qué es libertad y qué es esclavitud. Y si reaccionamos, o sea, o estos momentos donde casi si tienes un sentimiento de enojo, de ira o dijiste algo, cuando quieres incluso hasta casi regresarlo en el aire, pero ya lo dijiste, te das cuenta que ahí soy esclava de mi reacción, esclava de mi samskara. O sea, no, y el libre albedrío es decidir contenerte, como dices, ¿no? Pero el libre albedrío es decir, bueno, no soy humilde, pero voy a intentar actuar como con humildad. Ahí lo decido y lo ejecuto, entonces soy realmente libre de mí mismo, ¿no? Porque lo creemos al revés, de que, bueno, yo a mí eso también me impactó, como darte cuenta que, o por ejemplo, también hacía en una clase que también fui, decían como de, bueno, nos volvemos esclavos hasta hablábamos de la comodidad del viernes con la madre, ¿no? De, bueno, yo los viernes me tomo mi café con leche y en este lugar. Bueno, pero si voy a ese lugar y no está mi café con leche, puedes sentir como la ira o cuando hay algo que sale de tu... No, pues entonces eres esclavo de esa rutina o esclavo de esa comodidad porque o esclavo de esa situación porque cuando no existe, reacciona o detona algo en ti y actúas con base a lo que estás reaccionando. Entonces, ser libre también hasta de las cosas que van sucediendo, ¿no? Y es un poco como es tomar estas actitudes de humildad y todo. Se dice fácil, ¿verdad? Pero ahí vamos. es verdad, Jessie. Sí, Srila Prabhupada decía, verdadera libertad es no estar bajo la influencia de las tres modalidades. Pero aquí en este mundo nadie está libre. Incluso en los planetas celestiales vemos que ahí también todos, el único que está libre es el Señor Supremo, que está libre de las modalidades. Y, y si nos conectamos con Él, Él es el supremamente libre, entonces vamos a tener la verdadera libertad. Si no, sí somos esclavos de todo aquí, de un mensaje, de que me miraron bien, mal, mala onda, buena onda. Sí.
Sí, Tenemos totalmente. que invitar a Prabhu Mahatma que dé el curso, el retiro de la humildad. Sí, porque el del amor propio estuvo wow también, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos hace falta un cosito más, aunque sea virtual. Sí, muy bien, seguimos con el texto 39. Ay, perdón, y también había escuchado que es Así tan de, importante la humildad porque si no desarrollamos la humildad, no podemos desarrollar amor por, por nadie y menos por Krishna. Como que es importantísimo para nuestro camino espiritual, la humildad. Sin humildad no hay amor. Y bueno, y se explicaba más en profundidad todo eso, cómo estaban ligados, ¿no? Y sí, es así, de a poquito Solo uno va entendiendo comentar la justo, importancia. sí, Norma. sí, solo comentar que justo estoy a punto de terminar un taller que se llama de las virtudes y de los vicios. Y la principal virtud de un montón, o la principal de todas, es la humildad. Y de ahí ya se van desencadenando todas las demás virtudes. Qué bueno, Norma, ¿eh? Sí, Norma está en su Ujú. camino cristiano, católica, ¿verdad? Que Ajá, así es. también que compartimos, sí, camino muy sagrado con mucha sabiduría. También estudia el Srimad Bhagavatam y es la mamá de Ananda, todo en familia. Sí, es verdad, Así es. Norma. A mí también siempre en Italia iba a los retiros con las monjas y los padres y ese tema de la humildad realmente es verdad, como dice también Premi. Si no Ujú. hay humildad, siempre está nuestro ego de primera, entonces no puede haber amor, porque todo está en yo, y mis relaciones se vayan a ver qué me conviene, si me dan y no me dan. Entonces, sin la humildad, el camino se queda estancado, definitivamente. Así es. Y justo como dice Jessie, o sea, digo, es muy difícil ser humilde, pero se empieza actuando. Dicen por ahí que empieza actuando y después ya tu actuar va a ser siempre así. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, Premi mencionaba eso, que también lo mencionó Prabhu Mahatma, que cuando algo no lo podemos hacer, pero actuar, ¿no? A veces, muchas situaciones, a veces no sentimos, pero frenamos nuestra pasión, ignorancia y queremos por lo menos dar una respuesta en bondad, ¿no? Y el ejemplo más inmediato es cuando manejamos o cuando vamos al banco y hay situaciones no favorables. Entonces ahí también son buenos botones de, de estrés que podemos practicar. Como me dijo Mahatma, el maestro madre, que yo en el mundo corporativo, que tanto en teoría quiero salir de ahí, me dice, pero tú tienes más oportunidades de iluminarte ahí que nosotros, porque tienes más pruebas. Y yo, bueno, como de, está bien, porque me dijo, tú tienes más oportunidades de iluminarte que yo ahora, porque, y yo, bueno, no lo había visto así. Entonces sí. Y algo que también he visto de la humildad es que uno siente que es de nosotros hacia los demás, y lo cual es bello, pero he sentido que también a mí me ha liberado, como que algo dentro es como amor propio, porque darte cuenta, o sea, el sentimiento que tienes después de ser humilde o de decir, oye, si hice esto, reconocer o bajar la guardia, hay algo que puedo sentir en mí, como que mi alma que vive en mí o la partecita de Dios que está en mí descansa. O sea, siento que hasta el ser humilde también es un regalo para nosotros. O sea, si me siento más libre, o sea, me duermo, siento mejor en una situación compleja, me siento más tranquila, me doy cuenta de lo pequeñita que soy, o sea, en el sentido de que hay un universo más complejo sosteniéndonos a través de la voluntad de Krishna. Entonces también creo que es un regalo personal, o sea, sí ha sido para mí, hasta para liberarme a mí
de que incluso mis acciones, aunque la intención no es lastimar al otro, a través de la humildad, logro yo tener paz interna. O sea, el otro está mejor y yo me siento mucho mejor. O sea, es un regalo para Sí, uno. con respecto a eso hay una frase re linda que la dice Mahatma Prabhu, creo, que dice, más importante que tener la razón es mantener la relación. Y eso Ujú. también es como con humildad. Y hay 5 prácticas que nos ayudan mucho a avanzar en conciencia de Dios. Y una es todos los días, o por lo menos toda la semana, o cada vez que se presente una situación de donde podamos practicar la humildad. Porque se dice que se practica, no es que a veces viene sola. Entonces, en diferentes momentos del día, una vez al día, por lo menos podemos decir, ok, hoy voy a practicar en un momento del día una actitud humilde. En cada persona va a ser diferente. Y bueno, eso es una práctica que dice que si uno la practica todos los días, uno avanza. Después orarle a Krishna, a Dios también, hablar de estos temas con otros. Esas son 3, 4 y alguna más que ahora no me y también leer poemas o oraciones que hicieron otros devotos avanzados y tener un cuaderno donde uno puede releerlas, eso también nos ayuda a avanzar. Pero la humildad es una de las principales ahí. Muy bien, vamos a practicar hoy la humildad en el parque. ¿Verdad? Hoy la fiesta de domingo va a ser en el parque, allá, en el bazar mágico. Tiene que Qué sumarte, padre. tiene que sumarte, Ananda, nos hace falta tu voz. Sí, Ananda. Cantamos el mantra que me gusta el viernes, pero Sí, a ti se los debo falta voz. extrañar. Muy bien, entonces sigamos leyendo. ¿Quién quiere leer un poco más? Draupadi, Si ¿quieres? quiere, ok, No, no, adelante, adelante, estoy molestando a Draupadi, adelante, Norma, perdón. si Damos la quiere leo yo, chance. madre, y luego le dan otra persona que lea. Sí, Norma, claro que sí. Estamos en el 39, ¿verdad? Exacto. Sí. Ok. Texto 39. Que en el momento de la muerte mi última atracción sea por Sri Krishna, la personalidad de Dios. Yo concentro la mente en el auriga de Arjuna, que estaba de pie con un látigo en la mano derecha y una rienda en la izquierda, y quien fue muy cuidadoso en brindarle protección a la cuadriga de Arjuna por todos los medios. Aquellos que lo vieron en el campo de batalla de Kurukshetra al morir obtuvieron sus formas originales. Significado. Un devoto puro del Señor percibe constantemente dentro de sí la presencia del Señor, por estar relacionado de un modo trascendental mediante el servicio amoroso. Dicho devoto puro no puede olvidar al Señor ni por un momento. Eso se denomina trance. El místico o el yogi trata de concentrarse en la superalma, controlado con los sentidos y apartándolos de todas las demás ocupaciones. Y de esa manera alcanza finalmente el samadhi. Un devoto alcanza más fácilmente el samadhi o trance con recordar constantemente el aspecto personal del Señor junto con su santo nombre, fama, pasatiempos, etc. Por lo tanto, la concentración del yogi místico y la del devoto no están en el mismo nivel. La concentración del místico es mecánica, mientras que la del devoto es natural, con amor puro y afecto espontáneo. Bhismadeva era un devoto puro y en su carácter de mariscal recordaba constantemente el aspecto del Señor en el campo de batalla, en la forma de Partha Sharati, el auriga de Arjuna. Así pues, el pasatiempo del Señor como Partha Sharati también es eterno. Los pasatiempos del Señor, comenzando con su nacimiento en la prisión de Kamsa hasta el Maushala Lila, al final, se mueven todos uno tras otro en todos los universos, tal como la manecilla del
reloj se mueve de un punto a otro. Y en esos pasatiempos asociados suyos, tales como los Pándavas y Bhishma, son constantes compañeros eternos. De manera que Bhishmadeva nunca olvidó el hermoso aspecto del Señor como Partha Sharati, que incluso Arjuna no podía ver. Arjuna estaba detrás del hermoso Partha Sharati, mientras que Bhishmadeva estaba justo frente al Señor. En lo que respecta al aspecto militar del Señor, Bhishmadeva lo observó con más deleite que Arjuna. Todos los soldados y demás personas que estaban en el campo de batalla de Kurukshetra, al morir obtuvieron su forma espiritual original, tal como la del Señor, pues por la misericordia sin causa del Señor pudieron verlo a Él cara a cara en esa ocasión. Las almas condicionadas que están girando en el ciclo evolutivo que va desde los seres acuáticos hasta la forma de Brahma, están todas en la forma de Maya, o la forma que uno obtiene por sus propias acciones y que la naturaleza material le confiere. Las formas materiales de las almas condicionadas son todas atuendos foráneos, y cuando el alma condicionada se libera de las garras de la energía material, obtiene su forma original. El impersonalista quiere alcanzar la refulgencia Brahman impersonal del Señor, pero a las chispas vivientes, partes integrales del Señor, eso no les resulta apropiado en absoluto. En consecuencia, los impersonalistas caen de nuevo y reciben formas materiales, que para el alma espiritual son todas falsas. En los Vaikunthas o en el planeta Goloka, los devotos del Señor, de acuerdo con la naturaleza original del alma, obtienen una forma espiritual tal como la del Señor, ya sea la de 2 manos o la de 4. Esta forma que es 100% espiritual es el Svarupa del ser viviente. ¿Cómo se dice? Swarupa. Swarupa, sí. Swarupa Sí, del ser viviente. Sí. Está bien. Sí, perdón. Y todos los seres vivientes que participaron en el campo de batalla de Kurukshetra en cualquiera de los dos bandos obtuvieron su Swarupa tal como lo confirmó Bhishmadeva. Así que el Señor Sri Krishna no fue misericordioso únicamente con los Pándavas, también lo fue con los demás participantes, debido a que todos ellos lograron el mismo resultado. Bhishmadeva quería tener también la misma facilidad y por eso le estaba orando al Señor, aunque su posición como asociado del Señor está asegurada en todas las circunstancias. La conclusión de esto es que quien quiera que muera mirando, ya sea desde dentro o desde fuera a la personalidad de Dios, obtiene su Swarupa, que es la máxima perfección de la vida. Ya. Muy hermoso, ¿verdad? Sí, madre, le quería preguntar, de hecho, ¿qué significa la imagen de 4 manos que fue la que quería ver Bhishmadeva al momento de su muerte, verdad? Sí, es una forma del Señor que está en Vaikunta, son planetas espirituales, más allá del mundo material, del universo material, está el mundo espiritual y quien tiene una relación de amor con el Señor, pero es más en un estado reverencial, ¿verdad? Que lo ve como un rey, entonces puede tener, o sea, Krishna tiene ese aspecto de 4 brazos. Y también puede Okay. tener aspecto de más brazos, etc. Pero hay que recordar que su forma original es de 2 brazos. Entonces, cuando él está interactuando con sus devotos más íntimos, que es a través de las 5 relaciones más personales que estuvimos leyendo, como de familia, amistad, servicio, amor conyugal, etc. Entonces, él está en su forma original.
Pero esa forma de 4 brazos es también la forma que él tiene en el corazón de todas las entidades vivientes. Y es su forma así en Vaikunta como un gran rey, un guerrero. Entonces Bhishmadeva estaba más atraído. Incluso aquí se explica muy bien cómo él meditaba en la forma de Parthasarathi, que es la forma del Señor que maneja la cuadriga de Arjuna. Tal vez porque él mismo, Bhishmadeva, era un guerrero, ¿verdad? Exacto, sí. Ujú. Por eso tenían esa relación de amor, era a través así era más reverencial, ¿no? Ujú. Y sí, eso por lo de los 4 brazos, exacto. Porque también el Señor cuando se manifiesta como Vishnu, con más brazos, es más fácil para los demás verlo como Dios. Porque cuando está con 2 brazos es más Como nosotros. como bajo perfil, exacto, actúa más. Y claro, y su devoto, incluso su madre, su padre allá en los planetas espirituales, lo ven como su hijo y se olvidan de esa forma. Y si él toma una forma de 4 brazos, ya lo identifican como el Dios supremo, pero de 2 brazos es más disimulado, Ujú. ¿verdad? Así es cuando nació, ¿no? En la cárcel también, o una vez las gopis, las pastorcillas devotas, buscaban a Krishna y él se manifestó para que no lo encuentren de 4 brazos. Y ella le dijeron, ah, señor Narayan, señor Supremo, qué bueno verte. ¿No viste a Krishna a algún lado? O sea, ellas lo buscaban de 2 brazos, ¿no? Sí. Pero para el abuelo Bhishma era una relación más así de guerrero. Ok. ¿Continúa, madre? ¿O quiere alguien más leer? Madre, yo tengo una duda y eso lo escuché también en la India, pero no sé, me pareció bastante interesante cómo las deidades, aunque todos nos referimos a un solo Dios, sabemos que son muchas formas o manifestaciones, pero cómo las deidades en la India tienen, no necesariamente tienen la forma humana, eh, y que un poco el porqué de eso era como, o sea, que, a ver si lo planteo bien, que no necesariamente, o sea, que Dios no es ilimitado en su forma, o sea, Él no necesita como encasillarse en nuestra forma y también, o sea, porque él puede hacer, es la forma de Dios es también el universo, la manifestación, los planetas, ¿no? Claro, su forma universal, claro. Y me pareció muy bello porque, pues, yo había crecido con con una frasecita como que nosotros estábamos a semejanza de Dios y como que eso limitaba a ver a Dios en los seres vivos o a Dios en, no sé, en otro ser vivo que no sea un humano. Pero ahora me ha parecido súper bello valorar la vida del ser vivo por estar vivo aunque no tenga una forma humana. Es decir, desde otro animal, desde el árbol, Azuria, en el sol. Entonces, como que a mí esa parte como que me abrió mi mente, porque decía, no, es que Dios está en todo, no es que nosotros estemos, sí somos una semejanza de Dios, pero también todo lo que creó Dios es la semejanza de Él y Él puede tomar esa forma. Entonces, como, ¿no? Desde sí, o sea, que vemos deidades en formas de animales, en la India, como las deidades tienen, por ejemplo, Shiva tiene la serpiente, o sea, no es como que independiente del ser vivo que seas, eh, es que todo es creación de Dios y todo es una semejanza de Dios, ¿no, madre? O sea, esa twist a mí, pues me abrió la mente porque digo, claro, todo es creación de Dios, todo está a semejanza de Dios, pero no solo el humano, sino todo, desde cualquier ser vivo, ¿no? Por Es eso es la verdad. importancia de ahimsa, de no lastimar a otros seres vivos, no pues, comértelos también. Sí, es muy bonito, es muy inclusivo ese concepto, ¿verdad?
Y por eso sí, es cierto que somos más, como dice también, de verdad, la Biblia, su imagen y semejanza por el aspecto humano de dos brazos. Pero como Él es tan ilimitado, y por eso Srila Prabhupada explicaba que es muy importante estudiar paso a paso el Srimad Bhagavatam para acercarnos poco a poco hacia Él a través de aceptar sus múltiples expansiones, sus múltiples, y entender que Él está en todos los átomos, en todas las entidades vivientes, en todos los animales, las plantas. Entonces, incluso decía en un significado Srila Prabhupada que cuando aceptemos que el Señor puede tomar el cuerpo de un jabalí, que es como un cerdo, ¿no? El cuerpo de un pescado, de diferentes entidades, como decía también las Sheshanagar, la serpiente, etcétera, a nivel trascendental. Entonces, cuando aceptemos eso, vamos a poder entender y aceptar más poco a poco todas sus diferentes relaciones con sus devotos. Aceptar que él interactúa con sus devotos de diferentes formas. Y como tú dices, salir de las casillas. ¿Cómo ves, Premi? Sí, Gracias, me encanta escucharla. Gracias, como el súper señor lindo. Ramachandra, ¿no? Ahora pronto llega el Festival de la Aparición del señor Ramachandra, que mostró toda esa inclusión en su equipo de guerreros, desde los monos, la ardilla, muy inclusivo en su trabajo de equipo el señor Ramachandra. Pero pues sí. Ayer en la clase de Mahatma Das Madre decía, Ujú. estaba en su habitación y le cayó una cucaracha del aire acondicionado. Sí. Está grabado. Entonces, él dice, ¿saben qué? La voy a sacar, denme un segundo. Y intenta sacarla, pero ya ve cómo es el maestro que refleja su personalidad, me encanta. Y dice, Prabhupada no lastimaba ni un insecto. O sea, es que todos o sea, la cucaracha pues es una connotación negativa porque representa suciedad y todo en la era moderna, ¿no? Pero me encantó que dijo, miren, una prueba más para poder discernir que cualquier ser vivo merece un espacio en el espacio de Dios, ¿no? O sea, no porque yo esté más grande y yo voy a matarlo, o sea, que todos vienen otros gigantes y nos matan, ¿no? Y me encantó y al final intentó sacar la cucaracha, pero al final dije, sí es cierto, incluso en los nórdicos se cree que las montañas son seres dormidos, ¿no? En Oslo, en todas esas historias súper bellas de Islandia, de los vikingos también, hay algunas creencias que las montañas son seres Claro, gigantes. todo tiene su espíritu. Cuando Exacto, ellos no nos aplastan, ¿no? vamos a la montaña, pedimos permiso. También cuando entramos al mar le damos reverencia antes de entrar, como uno respeta los espíritus. Al ser vivo en todo lo que existe, eso me pareció muy bello y también pues es muy obvio en la India, ¿no? Como el respeto al ser vivo, el árbol, las referencias, todo eso. Sí, recuerdo que Shila Prabhupada también una vez encontró una cucaracha en el cuarto. Le dijo al devoto, sácala, y la sacó de la ventana y dijo, anda, disfruta de este mundo. Sí, es difícil, es difícil. Primero hay que mantener la limpieza y si no, bueno, de todas maneras no es fácil, pero sí, es verdad, practicar la compasión. Me acordé de Maharaj que dijo, vi una cucaracha en la basura. Y dije, la cucaracha es más feliz ahí en la basura, no tiene preocupaciones. Maharaj Guru Prasad Swami, lo máximo. Dijo, sí, la verdad, decía, sí, porque decía que nos preocupamos tanto y a veces la cucaracha se ve más feliz. Y incluso dijo, la cucaracha ni siquiera le duele la cabeza. Pero yo veo una cucaracha, aquí me pongo a corretearla. Es muy difícil convivir con ciertos animalitos. Pero bueno, llegamos a las 8. ¿Más comentarios? O aquí terminamos y seguimos el martes. Y
pues los que puedan, ahí los esperamos a la tarde en el bazar para hacer kirtan y picnic. La madre de la Samay va a hacer samosas y otras cositas. Gracias, Premi. Ojalá cuando puedas ahí te sumas para iluminarnos también con tus comentarios y espero nos visites en julio. Ya te estamos. Gracias, me encantó estar. Ojalá que sí, que me pueda sumar. Vamos a ver cómo se va dando, pero Claro, cuando los pueda me voy a horarios. sumar. Sí, yo Sí, a sé que veces ya tengo alguna son. actividad, pero ¿qué hacen los martes, los domingos y No, todos todos los los días? días, menos el lunes y el sábado. Ok, Pero bueno, ahí están buenísimo, está genial, súper yo sé que inspirador. por los horarios cada quien, pero bueno, ahí Mm, estamos. me encantó, gracias. Gracias por todísimo.